En esta pequeña introducción a las redes estaremos tratando de explicar de una manera muy sencilla cómo es que nace el concepto de redes y los componentes que la conforman, así como su funcionamiento y características principales. Vamos a hablar en esta sección sobre qué es una red, cableado, tipos principales de redes, las diferentes topologías y por último los componentes básicos de una red, como son los hubs, switches y routers. Para que haya comunicación entre una computadora y otra, debe de haber un medio. En este caso, hablaremos brevemente del medio físico, como lo es el cableado, tipos y sus características principales. Las computadoras han existido antes de que naciera el concepto de redes. Aquí podemos ver dos computadoras aisladas sin conectar. Es así como se veía antes un diagrama de red, si así lo podemos llamar. En aquel entonces, si dos computadoras se querían comunicar, era de manera manual mediante algún mecanismo externo. Teníamos que sacar la información mediante algún dispositivo en una computadora y pasarlo a la otra. Es así como se da la necesidad de que esto sea automático y es cuando nace la idea de crear una red para interconectar computadoras. El primer elemento de red fue la NIC o Network Interface Card. Esto es la tarjeta de red de una computadora. Cada NIC contiene una dirección MAC o control de acceso al medio. Esta dirección MAC es única e irrepetible. También es conocida como dirección física. Lo que vemos a continuación son dos computadoras conectadas por un cable de red. Así sería como empezó el concepto de redes. Para tener dos computadoras conectadas, la manera más simple de hacerlo es con dos tarjetas de red interconectadas con un cable cruzado. Así se podría decir que iniciaron las redes. Tal vez surja la pregunta, ¿por qué usar una red de equipos? Pues bien, las redes aumentan la eficiencia y reducen los costos, y lo hacen de tres formas principales: compartiendo información, compartiendo hardware y software, y centralizando la administración y el soporte. Viéndolo de una manera más clara, los equipos en red pueden compartir documentos, correo electrónico, software, fotos, videos, archivos de audio, impresoras, discos duros, etc. Los componentes o computadoras en red se clasifican en varios grupos. Aquí escribiremos dos de los más importantes por su tamaño y función, como son las redes LAN y WAN. Una red LAN o red de área local está formada por diferentes componentes de red, como lo son computadoras, impresoras, servidores, etc. Su área está limitada físicamente a un espacio pequeño, como puede ser un edificio, fábrica o empresa. Entre sus ventajas está la velocidad de transmisión, que va desde 1 megabit hasta los 10 gigabit por segundo. Ahora describiremos brevemente lo que es una red WAN o red de área amplia. En sí, este tipo de red se distingue por cubrir un área geográficamente extensa, como puede ser un país o un continente, y está enfocada a unir redes de equipos que se encuentran ubicados a grandes distancias uno del otro. Ya que hemos explicado brevemente las dos principales redes, describiremos a continuación algunas de las topologías que se han venido utilizando, que son topología de bus, estrella, árbol, anillo y malla. La topología de bus o lineal es una de las primeras que se utilizó, donde cada una de sus computadoras estaba interconectada por un mismo cable o medio de transmisión, que va de una computadora a otra. Tenemos a continuación la topología de estrella. Esta topología es una de las más utilizadas y se forma conectando cada componente a un equipo central, sea este un hub o switch. Como todas, tiene sus ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es que si una computadora se desconecta, solo ese equipo deja de recibir información. Y una desventaja es que si el equipo central se cae, se pierde toda la comunicación. La siguiente topología es la de árbol, que combina características de la topología de estrella con la de bus. Es un conjunto de subredes en estrella conectadas a una topología en bus. Como podemos ver, esta topología facilita el crecimiento. También tenemos la topología de anillo. Aquí cada equipo está conectado al siguiente y el último al primero, cerrando así el anillo. Cabe mencionar que si un nodo deja de funcionar, se pierde la comunicación en todo el anillo.
Por último, pero no por eso la menos importante, tenemos la topología de malla. Esta topología principalmente nos ofrece redundancia. Esto sucede gracias a que todas las computadoras están interconectadas entre sí. De esta manera, si un cable falla, tenemos otros caminos o cables que nos permiten la comunicación. Esta es una topología que requiere mucho cableado, por lo que resulta algo costosa de implementar, pero es la que nos ofrece mayor disponibilidad de nuestra red. Las redes evolucionaron. Imagínense que quieren conectar otra computadora, una tercera. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer con la tecnología que ya se ha visto, que son cables cruzados y tarjetas de red? Se nos podría ocurrir que cada computadora tuviera dos NICs interconectadas entre sí. En una red pequeña sí es factible tenerlo, pero no sería algo práctico o escalable. Es ahí donde nace el primer elemento de red, que vendría siendo el hub. ¿Qué es un hub o qué es lo que hace? Como resulta impráctico tener muchas interfaces en cada computadora, nació la idea de tener un aparato de red que lo que reciba por un puerto lo repita igualmente a todos los demás. Aquí podemos ver un ejemplo básico de un diagrama de red con un hub de por medio. Si una computadora de las tres de este diagrama quiere mandar información, simplemente la manda por la interfaz de red del cable que está conectado al hub, y el hub lo distribuye a todos los demás puertos. Si la información enviada solo iba dirigida a una computadora, las demás van a recibir la información, pero la van a descartar. Con la llegada del hub se hacen un poco más escalables las redes, pero tiene el inconveniente de que genera mucha congestión en la red. El siguiente elemento de red a ver es el switch, también conocido como multiport bridge. El switch toma la decisión de hacia dónde mandar la información basado en una tabla que va generando conforme se van conectando computadoras a sus puertos, donde se encuentran la MAC address de cada computadora, así como el número de puerto al cual está conectada. Cuando una PC manda información, el switch la procesa y la manda al puerto que sea necesario. Otra manera de administrar la red de una manera más eficiente y puntual es por medio de VLANs, que no son más que redes de área local virtuales. ¿A qué nos referimos con virtuales? A que no están restringidas por nada físico, ya que como son lógicas, pueden estar ubicadas en cualquier parte de nuestra red donde manejemos switches que soportan VLANs. Para ser un poco más claro, tenemos el siguiente ejemplo, donde vemos diferentes computadoras en diferentes VLANs en diferentes localidades. Un ejemplo sería si cambias una computadora físicamente de switch, puede seguir en la misma VLAN. Para comunicarse entre VLANs es necesario un router para poder tener comunicación entre ellas, ya que de otra manera, cada VLAN solo se puede comunicar entre sus propios miembros. Ahora hablaremos un poco del router. La función principal del router es decidir hacia dónde enviar la información que le llega proveniente de diferentes redes. Es decir, si el dispositivo A en la red 1 desea enviar un correo electrónico al dispositivo C en la red 3, la información le llega primero al router, este la examina y revisa en qué red se encuentra el destinatario para después reenviarla por la interfase correspondiente. Hasta aquí hemos visto los fundamentos para poder entender un poco más el por qué existen las redes, su función elemental y los componentes básicos de qué es lo que hacen y cómo funcionan en un nivel muy general.